Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días desde Vancouver. Buenos días también a Sudamérica, que sé que hay mucha gente de Sudamérica viéndonos. Y buenas tardes, noches en España, que sé que es tarde de sábado y estaréis, los que estáis por casa, estaréis a punto de iros a cenar o algo así. Hola, ¿qué tal a todos? Lo primero que quería decir es que después de haber publicado el vídeo del pipeline de VFX, del que estoy muy contenta. La respuesta ha sido mucho mayor de lo que yo me esperaba, la verdad. Ha gustado mucho y eso significa que hay gente que le interesa. Yo pensé que iba a ser algo menor, que iba a ser algo más del gremio, pero no, resulta que lo que hacemos le interesa a la gente en general, le interesa al público en general y eso nada me puede hacer más feliz porque compartir este tipo de cosas, inspirar a otros a que conozcan lo que hacemos, incluso a que se quieran dedicar a lo que nosotros nos dedicamos, a mí me parece algo estupendo. Otros me inspiraron a mí antes para dedicarme a lo que me dedico, así que pues si podemos hacer algo parecido por los demás, pues a mí me parece genial. La taza del café de hoy vuelve a ser de Star Trek, es la otra. Wayne Enterprise. Este es el café de hoy. Iré sacando una tacita en cada vídeo directo para que vayáis viendo la colección, que no vamos mal de tazas. Y nada, pues quería dedicar el vídeo de hoy un poco a hablar del vídeo del pipeline de VFX, a ampliar algo de información, a lo mejor aclarar algún punto e ir respondiendo preguntas y dudas que podáis tener al respecto. Muchas de las preguntas están basadas en comentarios que me habéis hecho, muchas de las cosas que quiero ampliar, así que bueno, me he hecho una pequeña lista para que no se me vaya olvidando nada. Entonces, bueno, el vídeo obviamente del pipeline de VFX es una base muy general. Es decir, los estudios y las productoras tienen cada una más o menos su esquema. El esquema puede variar un poco. Los departamentos de los que he hablado suelen ser generalmente los que existen en todos ellos, pero hay veces que se agrupan dos de ellos en uno mismo, o que se disgregan, o que tienen departamentos, subgrupos dentro, y ese tipo de cosas. Entonces puede variar bastante. Y luego ha habido muchos compañeros del gremio que me han comentado que qué bonito ha quedado y qué ordenadito ha quedado el esquema general, pero que en la práctica luego obviamente no es tan ordenado ni es tan sencillo. De ahí os venía yo diciendo en el vídeo, al principio del vídeo, que aunque parece que va a ser un proceso muy lineal, después es bastante caótico, ¿no? No es una tubería por la que se va pasando por fases y se acaba llegando limpiamente hasta el final. Muchas veces hay que dar marcha atrás, hay que volver a intentar, hay que ponerse en contacto con el departamento que te tenía que haber dado lo que te dio mal y volver a buscar nuevas vías. O sea, la práctica obviamente es más complicada y más interesante, ¿no? Porque somos seres humanos, no somos máquinas, entonces esas cosas pues tienen sus contratiempos y muchas veces se innova sobre la marcha y ese tipo de cosas, así que obviamente no es un proceso en la práctica, no es un proceso limpio ni sencillo, sino que tiene sus tomadacas, sus aventuras y es muy interesante de trabajar y de vivir. Y empiezo a ver por aquí gente. Hola, ¿qué tal? Génesis, Maxi. Me pregunta Génesis que qué estudié. ¿Hiciste alguna especialidad? Si fue así, ¿en qué área? Bueno, voy a contestar a un par de preguntillas así rápidas y luego paso a lo que tengo en la lista para contaros y volvemos a las preguntas después. Yo hice un máster en CICE de animación, de 3D, animación y postproducción. Era un máster muy completo que incluía, pues eso, moderado, animación, iluminación, texturizado y postproducción final. Con Avid hacíamos. No sé si el mismo máster como tal existe. Creo que no. Creo que el mismo máster con el mismo temario no, porque CICE ha crecido mucho desde entonces han ampliado mucho los recursos y ahora tienen muchos másters de muchas clases que se especializan más en diferentes cosas. Entonces el que yo hice fue bastante más general. Creo que existe un equivalente, pero no es exactamente el mismo. Entonces, sí, estudié y me hice generalista. Digamos que yo en la escuela me hice generalista de 3D en general. Y luego me especialicé en la profesión, pero no en los estudios. Hola, Brands. ¿Cómo conseguiste tu trabajo? Voy con las preguntas luego. Si no os importa, aguantarlos un poquillo, que os quiero contar un par de cosas sobre el vídeo y sobre el tema del pipeline. Y luego volvemos a las preguntas. Vale, pues una de las cosas que os quería comentar es que en el vídeo falta por mencionar algunos departamentos y algunos especialistas, algunos compañeros
que no salen porque no siempre son un departamento en sí o no forman parte a lo mejor de un punto concreto del pipeline. Lo hice un poco a propósito porque intenté simplificar lo máximo posible, contar en 10 minutos cómo es todo un proceso así de complicado, pues de hecho el esquema final que hice fue, obviamente, el último que terminó convenciéndome, pero le di 1000 vueltas y lo modifiqué varias veces y puse y traje y a ver, y las flechas y intentando que las flechas fueran lo más comprensibles posibles para quien lo viera, para que la gente que no trabaja en la industria lo pueda entender con sencillez, pero obviamente faltan flechas. Mucha gente me decía, no, pero en arte también aportan cosas a otros departamentos y ahí faltan flechas. Sí, claro que faltan flechas. Si me pusiera a poner todas las flechas posibles, llenaba todo el esquema de flechas. Porque sí que es verdad que departamentos como por ejemplo el de arte, el departamento de arte son aquellos que nos dan visualmente la referencia gráfica a todos los demás. Entonces, aportan referencias visuales a todo el mundo. El departamento de arte empieza trabajando, el director le dice lo que quiere, de palabra, le explica al departamento de arte cómo quiere que las cosas sean visualmente. Los artistas del departamento de arte lo ponen en dibujo, lo dibujan siguiendo las instrucciones del director y eso es lo que nos llega a los demás para trabajar, es decir, trabajan durante prácticamente todo el pipeline. Entonces sí, del departamento de arte tendrían que salir flechas a prácticamente todos ellos, pero para no liarlo intenté que fuera lo más esquemático y lo más adaptado a lo imprescindible, ¿no? Pero tened en cuenta que flechas se pueden trazar de casi cada caja a cada caja, porque estamos todos trabajando muy mano a mano. Entonces, esa es una de las cosas. Flechas se pueden dibujar y muchas más, al menos en la práctica. Pero bueno, era para que se entendiera el proceso más o menos lineal. Y luego hay dos departamentos muy importantes, que no mencioné porque no son departamentos estrictamente de VFX y no tienen una función estricta y puntual en el proceso lineal, digamos de alguna manera, pero que sin ellos no habría manera de funcionar, que son el de producción y el de IT. El departamento de producción es fundamental porque sin ellos no habría comunicación entre departamentos. O sea, todos los departamentos tenemos una persona, al menos una persona, que es nuestro coordinador de producción, que es el que se encarga de saber qué estamos haciendo cada uno, qué necesitamos cada uno y de quién. Y es el que va a otros departamentos a decirles, oye, que Carolina necesita tal cámara, que falta no sé qué. Oye, Carolina ha empezado con tal cámara de tracking, que tracking ya me la ha pasado, pero le falta el plate. Y va y le pide a Compo o a quien toque, oye, ¿me podéis hacer el plate? Entonces, sin producción es el hilo conductor entre todos los departamentos. Son las flechas, de hecho. Producción son las flechas. Entonces, suelen ser personas muy organizativas, no tienen un carácter artístico, ¿vale? Es carácter más organizativo, pero sin ellos es imposible, totalmente imposible. Y tener un buen coordinador de producción en el departamento es lo mejor que te puede pasar. Tener un mal coordinador de producción en un departamento es terrible porque la labor se hace tediosa y se hace pesada y se pierde mucho tiempo. Así que tener a alguien de producción ahí al lado. Nosotros ahora tenemos, concretamente en mi departamento, 2 personas de producción que son encantadoras y sin ellas no podríamos nada. Pues son de las que están pendientes todo el rato. Carolina, ¿cómo vas? ¿Qué tal esos planos? ¿Te hace falta algo? Si te hace falta algo, me lo dices. Lo pides enseguida, mandan un mail. Fulanito, me falta tal. Oye, Carolina, no sé cuántos. Enseguida están, oye, ya lo tienes. Oye, ¿qué tal va? Y son además los que van a los de producción. Es fácil reconocerlos en el estudio porque son los que van con el portátil siempre debajo del brazo. Van de reunión en reunión con el portátil a todas partes. Y ellos son los que cuando vamos a Dailies y mostramos nuestro trabajo y se hacen reuniones para ver cómo va cada secuencia o lo que sea, son las que escriben todas las notas y todo lo que se va diciendo lo ponen por escrito para que nadie se lo olvide, para después mandarle ese mail a todo el mundo, que todo el mundo sepa lo que se ha dicho. O sea, producción es un trabajo ímprobo, trabajan muchísimo, la verdad es que están siempre de aquí para allá y tienen una memoria fantástica y sin ellos no podríamos hacer nada, así que a quien no tenga un background artístico o no quiera dedicarse artísticamente a estar delante de un ordenador y a hacer planos en 3D y aún así quiera participar en el proceso de cine, producción es un departamento ideal para este tipo de personas que sean muy organizativas, muy comunicativas y que quieran participar en esto, hacen mucha falta. Así que producción, me quito el sombrero por producción. No está en el esquema, pero que sepáis que es por eso. Y el otro departamento es el de IT. IT básicamente son los informáticos, los que van reponiendo las cosas que se rompen, ampliando los ordenadores, las memorias y todos los equipos técnicos cuando hay que
ampliarlos o cuando hay que actualizarlos, y los que arreglan todo lo que rompemos muchas cosas. Trabajar con ordenadores poniéndolos al límite todos los días significa que las máquinas trabajan mucho, sufren bastante y se rompen mucho. Se rompen mucho, así que son ellos, los de IT, son también un departamento que permite la fluidez del trabajo. Estamos cada 2 por 3 llamándoles y molestándoles, fulanito que se me ha roto tal, y fulanito se me ha colgado el ordenador, fulanito es que no sé qué le pasa, y están ahí siempre pendientes y a veces en remoto, a veces en persona, y te están arreglando y te están colocando y te están ayudando a que la máquina, la herramienta que estás utilizando funcione bien. Así que esos dos departamentos, IT y producción, sin ellos no somos nadie. Así que mis respetos a ellos y que sepáis que son otros dos departamentos en los que quien quiera se puede unir al equipo. Porque parte de la intención que tenía yo para hacer este vídeo era que aquellos que se quisieran dedicar al tema del cine, de los VFX y de la postproducción en cine o en televisión, funciona igual para televisión que para publicidad y para cine, funciona siempre igual, o más o menos igual. Entonces, que quien quiera dedicarse a esto y no sepa por dónde empezar o cómo especializarse, pues que supiera qué opciones hay, qué departamentos hay y cuáles os pueden gustar más, cuáles pueden ir más con vuestra personalidad, con vuestras inquietudes, ¿no? Con vuestras aptitudes. Así que esos son los dos departamentos a los que se puede optar y ahí están. Y eso, mi sombrero, mis reverencias, porque son más. Luego hay algún otro departamento que no he mencionado, más que departamentos son profesionales que a veces que están incluidos en otros departamentos y que no siempre son necesarios, y por aligerar el vídeo y por aligerar un poco el esquema decidí al final no incluirlos, pero merecen su mención. Y son departamentos a lo mejor como pelo y tela, que son los departamentos de simulación de pelo y de tela. Son muy importantes porque son los que se dedican exclusivamente a eso. Cuando hay prendas, el pelo sobre todo, el pelo es complicado de simular. Entonces no es especialmente un departamento o sea, no es animación, concretamente, es un departamento un poco aparte que se dedica a darle el movimiento físico y las propiedades físicas a los elementos de materiales como tela y como pelo que se mueven de manera especial e interactúan de manera especial a los choques y al contacto con otros modelos, o al viento o a la gravedad. Tienen propiedades especiales independientes un poco del tema de la animación, entonces suelen ser un departamento aparte o incluido dentro de animación, o efectos, a veces está dentro de efectos, depende un poco del estudio o de la producción. Así que merecen mención por eso, que sí que son necesarios y son un poco aparte de todo lo demás. Así que pelo y tela, que en inglés es cloth y fur, son gente también que simulan y que forman parte, están a caballo entre animación y efectos. Y no tenéis más que ver películas como el pelo de Sully en Monstruos S.A., por ejemplo, o el pelo de la protagonista de Brave, de Pixar. O sea, esa gente tiene muchísimo mérito, y conseguir un pelo y una tela que se muevan con realismo es muy complicado. Así que, ole por ellos. Y otro departamento o otro tipo de profesionales a los que no mencioné en el vídeo ni en el esquema son el de MoCap, el de Motion Capture. Los habréis visto en los documentales de Making of de VFX, porque son los que se visten con esos trajes que parecen de buzo, con esos neoprenos que tienen bolas blancas y marcadores por todas partes, y que hacen la simulación del movimiento del personaje, que después se traduce a un ordenador que coge el movimiento de ese actor, que en realidad son actores de mocap, y lo traduce al personaje en 3D. Pues es el departamento de mocap. Entonces, no todos los estudios tienen departamento de mocap. De hecho, suele ser algo que se suele hacer aparte, se suele hacer en los rodajes. Entonces, por eso tampoco lo quise meter específicamente, porque no es muy universal y podría confundir un poco, porque están entre actores y animadores. Entonces, una cosa es ser actor de mocap, y luego están también los técnicos que cogen esa información informáticamente, ¿no? que se capta de los trajes cuando ellos se mueven, y lo pasan a los animadores, que después refinan esa animación pero la pueden utilizar de base. Así que el departamento de mocap también era importante mencionar hoy, pero por motivos de los que yo ya he contado decidí no ponerlo en el esquema ni en el vídeo, pero importantes también. Además los veis en los making of, están siempre ahí.
Y creo que con eso más o menos ya está dicho lo que yo quería ampliar sobre el vídeo, porque sí que había algunas cosillas que merecía la pena mencionar para que no nos faltaran. Y os habéis puesto ahí a escribir y quiero ver qué me contáis. Que me he quedado hablando sola. A ver. Si esto no se me bloquea. ¿Que no se me bloquea? ¿Me he dejado ahí a alguien? Si me dejo a alguien, como siempre, escribidme después. Intento contestaros a todos. De verdad que lo intento. Si se me olvida alguien, insistidme porque es olvido. No es que no quiera. Quiero contestaros a todos. Hola Héctor Arriaga. Hola Yobar. ¿Se menciona así? A ver, me dice Sergio. He leído que has estado en varias películas de Weta Digital. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Sigues allí o estás en otra compañía? Estuve en Weta Digital 3 años. Fui para allá a trabajar con ellos en la trilogía del Hobbit. Y bueno, como no solamente tenía el Hobbit, acabamos trabajando durante esos 3 años en 5 películas, que fueron las 3 del Hobbit, Superman y El amanecer del planeta de los simios, la 2 del planeta de los simios. Que también entre Hobbit y Hobbit teníamos otras producciones. Y fueron esas 2. Y no, ya no estoy en Nueva Zelanda. Acabado el proyecto del Hobbit, pues muchos de los que estábamos allí ya pues, la plantilla se amplió muchísimo para poder trabajar en el Hobbit, que hacía falta mucha gente. Y después de aquello pues cambiamos de etapa y ahora estoy en Vancouver. Estoy en Scanline y estoy muy contenta en Scanline, en la ciudad de Vancouver, Canadá. Hoy, por cierto, con una nevada que cayó anoche, que suelo poner un foco, pues, especialmente cuando está despejado el cielo y como el sol sale por allí, cuando está despejado el cielo por la mañana aquí no entra mucha luz. Entonces suelo ponerme un foquito aquí para que me podáis ver, pero hoy no me hace falta porque cuando está muy nublado o especialmente cuando está nevado como hoy, fijaros qué luz entra, está todo blanco, así que la luz que tengo hoy en casa es estupenda por la nevada. No es muy común que nieve en Vancouver, que conste, que eso, como es Canadá, parece ser que Canadá hace muchísimo frío siempre y estamos a 30 bajo cero y estamos siempre en nieves perpetuas. No, en Vancouver es diferente. En Vancouver estamos en la parte, la costa del Pacífico y estamos muy al sur, estamos casi en la frontera con Estados Unidos. Y el clima aquí es parecido al de Madrid. A mí no me parece muy diferente al de Madrid. Llueve más que en Madrid porque estamos junto al mar, pero las temperaturas nunca bajan de -3, -4, -5 como mucho. Y estas nevadas son muy raras. Todo el mundo dice que esta es la tercera nevada que tenemos en invierno y es raro que nieve aquí. Todo el mundo que lleva aquí muchos años nos dice que esto es poco habitual. Así que estamos disfrutando de la que seguramente sea la última nevada del año. Y con eso, pues eso, estoy en Vancouver. Y sigo. En la actualidad, ¿ves rentable tu profesión? O sea, que te permita vivir solo de esta, o recomendarías tener un sustento de alguna otra profesión? Me pregunta Leonardo, desde Perú. Hola, Leonardo. Pues obviamente es mi profesión y es mi única profesión. Sí que se puede vivir de esto. Y no hace falta simplemente trabajar en el cine. Es decir, hay muchas productoras grandes que se dedican al cine, pero hay otras muchas pequeñas que se dedican a televisión. Se hace mucha más televisión que cine, tened en cuenta. Especialmente ahora que las series están tan de moda, se hacen muchísimas series. Las series tienen montones de capítulos y hay capítulos que son verdaderas películas. Entonces se hace mucha televisión, se hace también mucho programa infantil en animación y se hace mucha publicidad. Casi todos los anuncios hoy en día llevan algo de postproducción o llevan algo de animación. Entonces sí que es una profesión de la que se puede vivir y aquí me tenéis. Todos mis compañeros obviamente es nuestro trabajo de 8 horas al día, 40 horas a la semana y de esto vivimos. No somos multimillonarios ninguno porque tenemos un sueldo normal, pero se puede vivir perfectamente. Así que sí, se puede vivir. Obviamente hay que prepararse y que estar formado y hay que pelearlo porque no es ni más fácil ni más difícil que cualquier otra profesión en la que haya que ser experto, pero sí, se puede vivir. Seguimos. Hola, Carol, Teresa, esa es mi suegra. Está en Galicia y me ve mis vídeos. Edu me dice totalmente cierto, no sé a qué, pero gracias, Edu. Me dice Alfredo, hola Carolina, ¿qué tipo de lentes fotográficas recomiendas usar? Yo no soy experta en eso porque las lentes que yo utilizo en las cámaras que yo uso todos los días en el trabajo son virtuales, no son reales. Pero Alfredo, aguanta la pregunta porque tengo pensado hacer un vídeo, uno de estos vídeos en un futuro directos, hacerlos con mi chico, mi marido, que es fotógrafo profesional.
para que quien tenga interés por hacer preguntas sobre fotografía, sobre cámaras, sobre la profesión de la fotografía o cualquier cosa, también hacemos vídeo con sus cámaras y sus lentes, así que ese tipo de preguntas quiero que se las podáis hacer a él directamente. Le tengo ya medio convencido, así que es posible que en un futuro no muy lejano, un vídeo directo de estos, me le sienta aquí a mi lado y así podáis hacerle preguntas de fotografía a él, porque yo tengo mis nociones, obviamente, y esas cosas, pero sobre lentes físicas mejor os lo contesta él. Andrés me pregunta, ¿qué formato están usando más en la industria del VFX? ¿El DPX o el ERX? Me has pillado totalmente torcida. Formato, no sé muy bien a qué te refieres. Escríbeme un mail, Andrés. Escríbeme un mail y hablamos, porque tengo un montón de preguntas aquí. Me pregunta Giancarlos, ¿cuál es tu labor concretamente en el VFX? Sí, lo he contado un montón de veces, pero no me canso, así que tú no te preocupes, que yo te lo cuento otra vez. Si te puedes ver el vídeo cuando tengas una ocasión mejor, porque está mejor resumido, pero yo me dedico al layout. Y en layout somos el departamento un poco central en el proceso de VFX, en el que tomamos todas las materias primas, por decirlo de alguna manera, que nos facilitan los modeladores, modelando los sets y los personajes, los trackings de cámara, los plates de rodaje y los riggings que llevan los personajes del departamento de rig y esas cosas, y ponemos todos esos elementos juntos para formar la escena, componer la escena, colocar la cámara, animar la cámara y pasar esa información de la escena final a los demás departamentos, que son animación, efectos, iluminación y todo ese tipo de cosas. Entonces somos los que ensamblamos las piezas del coche para después pasarlo a chapa y pintura, por decirlo de alguna manera. Mírate el vídeo si puedes, Giancarlo. Igual te explica más cosas. Saludos desde México, me dice Jonathan. Hola. Hola, Orlando. A ver, me dice Diego, ¿qué plataforma recomiendas para iniciarme en la animación? Quiero hacer un corto animado con Adobe Animate. ¿Plataforma te refieres a software, imagino? Yo recomiendo Maya y 3D Studio Max. Son los dos programas que más avanzados, ¿no? Y más útiles para esto de la animación y el 3D. Son los que más se utilizan en otros estudios, entonces es útil conocerlos porque luego es fácil moverse a otros estudios o conversar con otros artistas, ¿no? Que utilizan la misma herramienta que tú, incluso compartir material. Así que 3D Studio Max y Maya son los que más se utilizan, especialmente Maya en VFX al menos. En animación creo que es mitad-mitad. 3D Studio Max, por ejemplo, se utiliza mucho en videojuegos, tengo entendido, o se usaba mucho en videojuegos. Nosotros en Scanline, por ejemplo, usamos ambos, principalmente Maya, pero sé que Iluminación, por ejemplo, tiene algunos plugins que funcionan mucho mejor en Max que en Maya, entonces usamos ambos dos. Normalmente cuando exportamos nuestro material en formatos que puedan ser leídos por ambos programas porque son muy parecidos. Normalmente si dominas uno no te es difícil después utilizar el otro porque son muy hermanos. Entonces esos dos programas son los más recomendables hoy en día. Me dice Héctor, a mí me gustaría regresar a las grandes ligas, extraño Vancouver, soy compositor y DM painter. Pues aquí hay trabajo de sobra, Héctor. Bueno, de sobra, quiero decir, aquí hay muchos estudios y se mueve mucho, hay mucha movilidad de personal y siempre hay gente que va y que viene y hay ofertas de trabajo en los estudios. Muchos grandes estudios que no estaban aquí se están viniendo para acá porque estando todos juntos se hace más piña. Entonces ahora mismo en el mundo donde hay más concentración de estudios de cine y de VFX para trabajar es Londres y aquí. También hay obviamente esta Weta que está en Nueva Zelanda y hay un par de ellas en Australia, por ejemplo, que yo también he vivido y he trabajado allí. Y está Singapur, que también está ILM, por ejemplo, está en Singapur y algunas otras, creo que MPC también tiene oficina en Singapur y algunos otros estudios tienen también oficina allí. Pero los grandes núcleos, ¿no?, de concentración de trabajo son Londres y Vancouver. Así que hay mucha movilidad, mucha gente que va y viene, muchas ofertas de trabajo que se abren y muchas vacantes que se abren y cierran, así que empezar a echar un ojo y hoy aquí trabajo. A ver, me dice Rafa que hoy se celebra la fiesta de los Goyas en España. ¿Crees que podrás volver a España con un trabajo y sueldo digno? No sé. En esos temas no me gusta mucho meterme porque ya sabéis cómo está la situación en España, que no es fácil desde hace varios años y eso es uno de los motivos por los que estamos aquí. Nosotros no estamos en España, es porque en España no hay mucho de lo nuestro y además no está del todo bien valorado en todas partes. Hay
lugares en que sí, hay empresas que sí, pero en general es difícil, es una profesión difícil para nosotros en España, así que si esa situación cambiará en el futuro y se podrá volver, no lo sé. Si a mí me va a apetecer volver, tampoco lo sé. Aquí se está, la verdad es que estamos aquí de momento muy bien, se vive muy bien en Canadá, los canadienses son encantadores y de momento aquí estamos bien. Así que del futuro, quién sabe. Ojalá que a quien le toque un poco tratar de empujar en solucionar ese tipo de problemas en España, pues se pongan manos a la obra, ¿no? Pero ya sabéis que a mí de política no me gusta hablar aquí. Me dice Juan Cristóbal. Estoy comenzando con los procesos de rigging y animación, pero quisiera saber, al momento de generar el movimiento, ¿cómo me recomendarías dar inicio? Para llevar un orden en el proceso. ¿En el proceso de rigging o en el de animación? Yo no hago riggings desde hace bastante tiempo. La verdad es que obviamente sabemos hacer riggings porque lo aprendí en la escuela y ese tipo de cosas, y he hecho bastantes riggings después. Pero el proceso suele ser, si no recuerdo mal, huesos. Llamamos huesos a los elementos que van unidos a lo que son los huesos del personaje para después imprimir movimiento. Entonces creo recordar que es de dentro a fuera, de hueso grande a hueso pequeño. Eso es el proceso de rigging básico. Pero ya te digo que no es mi especialidad, así que no sé muy bien. Y en animación pues un poco lo mismo. Que si nos ponemos a hablar de los conceptos básicos de la animación no podemos tener aquí todo el día. Te recomiendo... ¿Cómo era el libro? A ver si me podéis ayudar alguno. Es el libro básico de la animación. ¿Cómo era? Es un libro que lo hemos tenido todos, lo tengo yo en España, de hecho no me lo he podido traer. Hay un libro que te voy a recomendar sobre los conceptos básicos de la animación, desde cero hasta con las animaciones más complicadas, que además trata de la animación clásica hasta la animación moderna, que es fundamental y debería ser la Biblia de cualquier animador. Así que luego te lo busco y te lo pego en el comentario para que lo puedas tener, que te va a ser muy útil. Me dice Enrique, ¿cómo lograste llegar tan lejos con tu arte? ¿Fue por medio de contactos o a través de tu excelente trabajo? Pues un poco de todo. El secreto no te lo puedo decir porque no lo sé. Cierto es que, obviamente, para avanzar hace falta formarse, hace falta tratar de ser cada día mejor, hace falta estudiar un montón y aprender un montón, hace falta pedir ayuda cuando necesitas ayuda y recibirla con las manos abiertas, lo cual después te obliga a ayudar a quienes vienen tras de ti, lógicamente, y confiar en eso, en que las cosas van a salir bien cuando uno se las trabaja, ser muy insistente y ser muy, muy perseverante y tratar de ser el mejor en lo tuyo. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Pues así, pero de verdad que somos muchos profesionales, muchos compañeros y estamos todos aquí, así que no es imposible. No voy a decir que sea fácil pero no es imposible. Así que una mezcla de todo. Me dice Ángela que gracias por la ayuda. Precisamente por eso que acabo de comentar hago este tipo de cosas. Yo no he llegado aquí sola, sino que otros creyeron en mí cuando yo estaba empezando y me echaron una mano cuando lo necesitaba. Así que hay una parte de mí que se siente un poco en deuda con el universo y entonces devolverle un poco el favor al universo dando gracias a estas personas que me echaron una mano cuando a mí me hacían falta. Pues es tratar de echar una mano a quienes vienen detrás, ¿no? Otros me ayudaron y otros me inspiraron e intento un poco hacer lo mismo. Por eso y porque me encanta hablar de lo que me gusta. Tengo la suerte de que me dedico a lo que me gusta y cuando a uno le gusta algo, pues es muy fácil hablar de ello, tratar de comunicar y cuando veo que a la gente le interesa y que escucha, pues no tengo fin. Entonces esto a mí me ayuda un montón y además enseñar también me hace a mí aprender, me hace a mí crecer. Así que esto para mí es un placer, así que no hay por qué dar las gracias. Seguimos. Que ya voy, Giancarlo, ya te he contestado, ¿no? ¿Cómo se pone? Me pregunta César, ¿cuál fue la peli donde cuando dije alguna vez, esta vez lo dejo, por dificultad, dices? Yo creo que no ha habido ninguna película que me haya hecho querer dejarlo. Alguna vez, a lo mejor he pensado en dejarlo antes de empezar en el tema del cine, cuando estaba intentando meter la cabecita, comenzar con el tema del cine y no había manera. Y a lo mejor ahí sí que se me ha pasado por la cabeza cuando llevas 2-3 años intentándolo y la cosa no sale y no arranca y nadie te contesta y mandas mails y no te sale trabajo y
y dices, mira, lo dejo, pero al final no puedes porque es lo que te gusta y lo tienes que seguir intentando y al final funciona. Pero yo creo que no ha habido película que me haya hecho pensar que lo quiero dejar. Al contrario, cada película es... Cuando lo que quiero hacer son películas, cada película para mí es un ánimo a seguir. Así que no ha habido películas de esas. Me dice José, claro, lo que me dice José. ¿Qué me dices? Tengo un preguntón. Soy layout artist, pero en 2D, que es un poco diferente. Eso sí que es verdad, para lo que se hace en 3D. ¿Qué piensas sobre dos profesiones diferentes en la práctica que comparten el mismo término? Puede crear un poco de confusión, ¿verdad? Un saludo. Un malagueño viviendo en Los Ángeles. Otro que se ha ido lejos también. Sí que es verdad, el layout no es lo mismo en 3D que en 2D y no es lo mismo en animación que en VFX. Se parece, pero las funciones no son exactamente similares. Layout en inglés significa trazado, ¿vale? Significa el layout le llaman en inglés, por ejemplo, al trazado de las calles en una ciudad es el layout, street layout en una ciudad. Entonces es el trazado general. Entonces esa palabra os puede dar un poco a entender que puede significar en diferentes departamentos muy ampliamente, ¿no? En diferentes ámbitos, ya sea 2D o sea 3D. En animación, por ejemplo, como en animación no tienen, por ejemplo, cámaras de tracking como tenemos nosotros en VFX, lógicamente, porque no hay plate, porque no se rueda nada en imagen real. Entonces, el proceso de los layouters en 3D, en animación, perdón, es diferente un poco al de VFX. Porque trabajan con materias primas distintas, entonces el proceso es un poco diferente, aunque la función sea la misma, que es montar el plano. Y en 2D, si tú eres layout artist en 2D, José, a lo mejor nos puedes contar tú con un poco más de precisión qué es en concreto un layout artist en 2D. En 2D imagino que te refieres a animación, obviamente 2D. Y no te puedo responder muy bien a tu pregunta, por lo menos no tan bien como tú, así que, no sé, te invito, José, a que nos cuentes diferencias entre el layout en 2D y en 3D. Yo sí que os puedo contar entre animación y VFX porque sí que he trabajado en ambos mundos y sí que hay ciertas diferencias. Pero en 2D, quien tenga dudas, me voy a asegurar de que José nos conteste esa pregunta. Me dice Edu. Ah, vale, Edu está contestando a la pregunta de... ¿Quién era? No me acuerdo qué, de Giancarlo creo que era. XR en 3D a compo por tener múltiples capas de compo edición en DPX. Ahí lo tienes. Gracias, Edu. Me pregunta Giancarlo, ¿qué tiempo aproximado te llega a hacer el layout que te asignan? Dependiendo, porque hay planos complicados y planos muy sencillos. Entonces, un plano muy sencillo, el layout, cuando viene la cámara viene de tracking y el plate es de pantalla completa, por ejemplo, que no requiere muchos elementos en 3D, que pasa de vez en cuando, o sea, no la mitad, a lo mejor un tercio de los planos suelen ser así. Son layouts que pueden salir en una hora o así, o sea, no son demasiado complicados de hacer. Y luego hay planos, los full CG, los planos que son todo digital, no tenemos plate o tenemos muy poco plate. Tenemos que colocar nosotros todos los elementos de la escena y animar la cámara, y eso puede ser... Yo he llegado a tener el layout que más me ha costado hacer en tiempo, pues 3 semanas, a lo mejor. 3 semanas en las que estás peleando con la cámara, en que haces una versión, la enseñas, al director le gusta, te piden cosas, luego cambian de idea, luego te piden qué tal, luego te llegan los personajes, luego y para arriba y para abajo y escenas y una versión y otra versión, hasta que te aprueban el layout final. Pues 3 semanas sí que pueden darte en una de las cámaras muy, muy complicadas. Entonces, entre 1 hora y 3 semanas, la media suelen ser a lo mejor un par de días. Un par de días suele ser la media que nos dan. Además, en producción saben distinguir los planos por sus dificultades y así nos asignan más o menos el tiempo que deberíamos tardar en hacer cada layout. Si nos surgen complicaciones, que otras veces surgen complicaciones técnicas y nos toca ampliar un poco ese tiempo, ¿no? Pero más o menos eso es lo que nos suele llevar. Sigo. Tengo otra pregunta, me dice Andrés. Soy colorista y quería saber el flujo entre color y VFX a esos niveles ultra pro que ustedes manejan. ¿Cómo se intercambian los progresos? Digamos, el colorista envía color final a VFX y envía las... ¿Con colorista te refieres a la corrección de color del final, imagino? Envía las animaciones de Mate Painting Alpha y el colorista corrige el material de vídeo y las animaciones. No sé muy bien si te he entendido bien. En coloristas
puede significar aquellos que hacen la corrección de color del plate, lo cual suele hacerse en compo, por ejemplo, y es un cambio bastante rápido, suelen ser parámetros automáticos. Y luego está la corrección de color. La corrección de color que se hace de la toma final, de la escena final que va a salir en pantalla, se hace ya después del VFX. Es decir, cuando los de compo componen su escena, componen la escena final, que no se haya visto el vídeo, que se vea el vídeo. Cuando los de compo componen todas las capas, ¿no? y montan la escena final, la pasan después a los demás departamentos de postproducción, pero que ya están fuera del VFX, que son, entre otros, la corrección de color. Y los efectos de sonido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la corrección de color es un departamento ya fuera, que una vez que sale el plano del pipeline de VFX, no vuelve. Una vez que nosotros hemos terminado, que Compo termina su trabajo y pasa el plano a los coloristas, a los de corrección de color, el plano ya no vuelve, ya es cosa de ellos, y ellos se pelean con el plano, y ellos hablan con el director, y el director es el que tiene que aprobarles el plano, y una vez que termina el plano, pues ya sale la película, ¿no? Pero nunca vuelve a nosotros. Nosotros hacemos todo el montaje y toda la composición final, pero luego no volvemos a saber de los pobres coloristas. Ya vemos el producto de su trabajo, lo vemos ya en la pantalla grande. Creo que te referías a eso. Si no es eso, escríbeme y te intento contestar mejor. ¿Cuánto te preparaste, Carolina? Supongo que nunca se deja de aprender. Pero ¿en cuánto tiempo sentiste que estabas lista? Y otra más, ¿alguna vez pensaste en rotar de trabajo o pensaste en ir a otra área especializada? ¿Cuánto tardé en sentirme preparada? Yo hice un máster de 6 meses y después en el máster nos obligaban a hacer un corto animado como proyecto fin de máster para darnos el título, que me llevó otros 4 meses. Al salir de la escuela yo me creía preparada, pero no lo estaba, ni muchísimo menos. Entonces, hasta que no te encuentras con los problemas reales de trabajar realmente en una producción de este tipo, no te das cuenta de lo que no sabes, hasta que no te tienes que enfrentar a ello. Entonces, cada vez que te enfrentas con algo que te das cuenta de que no sabes, no lo puedes aprender, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos constantemente aprendiendo. Obviamente, cada vez estás más preparado para el siguiente paso. Cada vez estás más preparado para el siguiente trabajo que quieres desempeñar, ese tipo de cosas, pero 100% preparado. ¿Y cuándo se sabe que estoy 100% preparado? Nunca. Porque cada reto que superas implica retos nuevos. Y cada puesto de trabajo que empiezas a desempeñar, cuando empiezas, obviamente no lo sabes todo y te sientes poco preparado al principio porque es nuevo para ti. Y una vez que lo dominas, normalmente llegan nuevos retos y nuevos departamentos o te ascienden a nuevas responsabilidades que te hacen volver a sentirte poco preparado y sentir la necesidad de volver a aprender y seguir avanzando. O sea que, ¿cuándo se siente uno 100% preparado? Nunca. Y es así como funciona, es la única manera de avanzar. Y si alguna vez quise cambiar de especialidad o de trabajo, la verdad es que no. Tengo muchas, lo he contado varias veces, yo de pequeña quería ser científico, entonces eso para mí, que no acabó siendo mi profesión, es mi afición, ¿no? Es mi pasión y cuando puedo colaboro en ese tipo de cosas también como aficionada, obviamente, no como científico. Pero como profesión, después de mucho pelearlo y después de cambiar porque yo empecé a estudiar arquitectura y dejé la arquitectura para dedicarme al cine, cuando tomé la decisión de dedicarme al cine y finalmente empecé poquito a poco a meter la cabecita en el cine, ya no quise cambiar nunca, porque por lo que me ha costado como para cambiar ahora. Así que no, en principio estoy contenta y quiero seguir avanzando dentro de mi campo. Entonces no me quiero quedar estática donde estoy, quiero seguir avanzando, pero más o menos donde estoy. Me dice Orlando, ¿cómo se podría llegar a grandes estudios en Vancouver? Pues teniendo buena reel, teniendo buen currículum, esas dos cosas se consiguen trabajando, haciendo muchos trabajos de freelance o trabajos personales en casa y trabajando para pequeñas productoras y pequeñas empresas y ir subiendo después poco a poco y mandando currículums. Mandar muchos currículums a todas las empresas que haya por aquí y cada vez que tengáis una mejora en el currículum o en la reel, volver a mandarlos para que estén todos los recruiters de la zona, estén al tanto de vuestras aptitudes y de vuestros conocimientos y de vuestras mejoras, y porque nunca sabes cuándo un currículum se ha traspapelado, que eso pasa así de veces. Entonces, mandar un currículum y decir como no me han contestado, yo no lo mando más, eso es un error, porque los currículums se traspapelan, se pierden, se olvidan, o llegan y no se leen. Entonces, bombardear, mandar currículums y estar en contacto con la gente que trabaja aquí, estar pendiente de qué necesidades hay dentro de vuestro campo, en las empresas que hay por aquí,
y preguntar, mandar, molestar, insistir y hasta que se os haga caso. Así que seguir mejorando e insistiendo mucho. Me dice Galo. Hola, Galo. Una pregunta fuera de 3D, Max y Maya, que son siempre los más mencionados. ¿Podrías comentarnos otros programas que recomiendas aprender o puede ser bueno especializarse en ellos como alternativas para el mundo del 3D? Pues a ver, por ejemplo, de diferentes departamentos o diferentes tipos de artistas sí que utilizan otros programas. Max y Maya son los programas generales que todos más o menos tenemos que comprender porque todos estamos trabajando en un entorno 3D. Entonces, tarde o temprano, el trabajo tiene que acabar confluyendo en Max o en Maya. En mi caso siempre es Maya, que es donde lo ponemos todo junto para después poder renderizarlo. Pero sí que hay otros programas, por ejemplo, modelado utiliza ZBrush o ZBrush, que es un programa de modelado orgánico muy bueno, que si os gusta modelar, es el que se puede modelar en Maya y en 3D Studio, por supuesto, pero los modeladores tienen que saber manejar ZBrush, que es un esculpidor, ¿no? Se esculpe en 3D y es una maravilla. Entonces, si se quiere modelar, por ejemplo, hay que dominar ZBrush. Otros programas, pues, por ejemplo, en Compo se usa Nuke, no se usa 3D, o sea, no se usa Maya, pero es cierto es que Compo es mundo 2D, no es mundo 3D, pero sí que es otro programa. Por ejemplo, en texturas se usa Mari, si no recuerdo mal. Se usan otros muchos, ¿no? Estoy diciendo unos pocos. Hay montones, entonces, y cada empresa y cada estudio tiene sus favoritos, pero estos son así un poco en general. Mari creo que se usa mucho ahora para texturas. Obviamente Photoshop. Hay que manejar Photoshop y programas del estilo de Photoshop para poder texturizar y ese tipo de cosas. Para iluminación, por ejemplo, lo más importante es entender sobre renderizado y sobre motores de iluminación, tipo Arnold, que hay muchos, o VRAI, hay un montones, ¿no? Entonces también cada programa y cada estudio tiene sus favoritos. De hecho, muchos estudios tienen el suyo propio, o adaptan uno que exista en el mercado a las necesidades de cada estudio. Y así más programas. Animar se suele animar en Maya, por ejemplo. Haremos una lista de los programas más usados, si os parece, se me acaba de ocurrir. Hacemos una lista de los programas más utilizados según por departamento y haré un post en el blog y así lo podéis tener más a mano. Y así no se me olvida ninguno, que así de memoria se me pueden olvidar cosas. Me hace una buena idea para un post. Genial. Me dice, a ver, me he dejado aquí gente. Hola, Leonardo. Hasta la fecha, de todos los proyectos que has venido realizando, ¿cuál considerarías que fue el que mejor te ha quedado? Eso lo tenéis que decir vosotros, no yo. Yo os puedo contar cuál ha sido el proyecto en el que mejor me lo he pasado, o en el que más he sufrido, o en el que más he aprendido, pero el que mejor ha quedado, eso es cosa vuestra. Eso es cosa del público. Los que... Giovanni, The Animation Survival Kit Animated. Ese es el libro que decía, perdón. Ese es el libro que decía que es la Biblia de los animadores. El Animation Survival Kit. Es un libro legendario ya. Todos los que hemos estudiado algo de 3D o de animación lo hemos tenido, lo tenemos. Y especialmente si eres animador, yo no soy animadora, pero especialmente los que se dedican a la animación como especialidad. Ese es el libro de mesilla de noche. Hay que tenerlo ahí bajo la almohada todos los días. Gracias. ¿De qué estábamos hablando? Me he ido. Ah, del proyecto. Pues eso, que el proyecto que mejor me haya podido quedar, tenéis que juzgarlo a vosotros. ¿Qué os ha parecido que ha quedado mejor el Hobbit, o el Planeta de los Simios, o Star Trek? Para gustos colores. Pero eso lo decís vosotros. El resultado final es cosa del cliente, que es el espectador en este caso. Míralo, Adrián, en Animation Survival Kit. Y para Rigging Book, dice aquí César, Friendly Rigging. ¿Cómo me gusta que me ayudéis con cosas que a mí no me salen? Efectivamente. Lo pondremos después todo junto. Si queréis en el mismo post en el que haga lo de los programas, puedo incluir algo de bibliografía y así quien esté interesado en según qué departamentos puede tener programas y libros a los que acudir para empezar con estas cosas. Estupendo, estupendo. Trabajo en equipo. Estupendo. Me dice Camilo, hola. Oye, en el proceso final de render para Compo, ¿qué tan frecuente es que salgan con errores y qué promedio tiene la duración de render por frame? La frecuencia de los errores no lo sé, porque al no ser mi departamento, a mí me llegan las cosas que están bien hechas. Las que están mal hechas, obviamente, me entero mucho menos.
Y tiempo de duración por render, pues pueden ser varias horas, incluso días. Como el render sea complicado, como tenga muchísimas, sea muy amplio, tenga muchas capas, o tenga mucho material, o tenga... Yo conozco renders de mucho, mucho tiempo. Así que no te sé decir la media, pero yo sé que los estudios tienen granjas de render y tienen máquinas especiales solamente para eso, por la cantidad de horas que lleva cada frame. Así que mucho, mucho. Y lo de los errores, no sé. A lo mejor, mira, Edu, que es compositor, a lo mejor se te lo puede contar Edu mejor que yo. Que yo no me entero tanto de los errores que cometen como de las cosas buenas que hacen. Y a ver. Me pregunta Antonio, ¿dónde te formaste académicamente? Yo estudié en CICE. Es una escuela que está en Madrid porque yo soy de Madrid. Entonces yo cuando tuve que decidir qué estudiar y dónde, pues me informé y en aquella época además en Madrid había muy pocas escuelas, ahora hay muchas más opciones y hay opciones online, el abanico es mucho más amplio, pero en aquella época que estábamos todos empezando no había tantas escuelas, me informé, encontré a CICE y me fui a conocerles y me encantó la escuela y allí me matriculé casi la misma tarde, yo creo, y allí fue donde me formé. Pero yo os digo que hay muchas opciones y CICE es muy buena. Y ahí está, si os interesa, ir a verles y saludarles de mi parte, que tengo muy buena relación con ellos y son muy majos. Son muy grandes profesionales, tienen unos profesores muy buenos. Me pregunta Dasaev, que no sé si te he pronunciado bien, me dice, ¿qué fue lo que te llevó a hacer lo que haces? ¿Una profesión o una carrera en específico que te llevó a lo que eres ahora? Lo cuento 1000 veces, pero yo lo cuento otra vez. Yo empecé a estudiar arquitectura sin querer estudiar arquitectura. Yo, por presiones familiares, la carrera que comencé fue arquitectura, que es una carrera muy interesante como carrera, pero no era la profesión que yo quería. Entonces llegó un momento en que acabé dejándolo porque aquello no me estaba haciendo feliz, sin saber muy bien qué hacer con mi vida. A mí ya me gustaba muchísimo el cine, lógicamente, y ya había tenido yo contacto en la carrera de arquitectura con algunos programas en 3D, que fue mi primer contacto en el 3D fue precisamente la arquitectura, es lo que le tengo que agradecer a la arquitectura, porque montábamos las casas y las maquetas, además de a mano, las montábamos en 3D, además de hacer los planos en AutoCAD, hacíamos las casas en 3D. Entonces yo ya tenía ese primer contacto con esos programas, pero yo no me imaginé que se podía sacar una profesión de ellos, ¿no? Entonces cuando dejé la carrera salió el DVD del Señor de los Anillos de la primera película, de la Comunidad del Anillo. Y salieron los DVDs extendidos en los que yo vi por primera vez en los documentales cómo se hacían las películas y cómo se utilizaban programas de 3D que yo acababa de descubrir en la carrera, ¿no? Que estaba dejando. Entonces ahí cuando se me encendió la luz, fue cuando comprendí que el cine que tanto me ha apasionado se podía convertir en una profesión utilizando los programas que yo acababa de descubrir en la carrera de arquitectura. Así que ese fue un poco mi revelación al ver a los trabajadores de Weta, especialmente de Weta Digital, haciendo cine en un ordenador. Y ahí fue cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces abandoné del todo la arquitectura y fue cuando busqué una escuela en Madrid ese mismo verano y me matriculé y allí que fui. Y ahí empezó todo y aquí estoy. Sigo. Me dice MJ, entonces el layout incluye los puntos de vista de cámara a diferencia del storyboard que es más narrativo. Entre el storyboard y el layout hay un paso intermedio que es el previs. Hay que verse el vídeo que he hecho explicando todo el proceso porque ahí cuento un poco lo que es el previs. Entonces el previs es una versión animada del storyboard. Y es lo que nosotros utilizamos el layout como referencia para montar la escena. Porque obviamente no la montamos de cero, tenemos referencias gráficas, tenemos indicaciones del director y tenemos pues eso, el previs, que es fundamental porque nos da una idea de lo que el director ya va buscando. Además de los plates de rodaje que obviamente también te dan una idea de lo que tiene que salir en la pantalla. Entonces el previs lo utilizamos como plantilla, como referencia. No siempre, hay veces que nos piden que calquemos el previs, especialmente cuando no hay tiempo, hay que sacarlo exactamente como el previs, pero cuando hay más tiempo y cuando nos dejan un poco más de libertad, pues sí que se puede modificar. Obviamente el previs no es más que una guía, pero nosotros después podemos ampliar sobre el previs y las cosas pueden cambiar después bastante. El previs siempre es una guía. Sigo a ver. Los animadores 2D, dice Jorge, tienen cambiada en los VFX. ¿Tienen cabida en los VFX? Perdón, que no te había leído bien, de hoy en día. Pues es posible que sí. No lo sé.
Estaba dándole vueltas a ver si encontraba yo, si conozco yo algún animador 2D. Conozco muchos dibujantes 2D que son muy necesarios en VFX, por ejemplo, porque todo el departamento de arte, por ejemplo, y los departamentos de Mate Painting son artistas 2D, dibujantes 2D y son de los mejores. Entonces, dibujantes 2D sí que tienen cabida en el mundo del VFX. Animadores 2D como tal, no te sé decir, porque hasta incluso los previs, que es una versión animada del storyboard, ya se hacen en 3D. Hubo una época en la que los previs se hacían en 2D. Se cogía el storyboard, que son viñetas en 2D, y se animaban en 2D para después traducirlas en 3D, pero ahora hasta el previs se hace en 3D. Así que no te sé decir. Igual como animador en 2D, en principio te diría que no demasiada, pero no me quiero equivocar. Lo miraré un poco más a fondo a ver si pudiera ser. Dibujantes seguro que sí. Dibujantes en 2D seguro que nos hacen falta, sin duda, especialmente para arte. Pero animadores no lo sé. Igual no. A ver, sigo. Desde Guatemala me dice Giovanni que gracias. No me va a dar tiempo a todo. Hola Milton, me dice Carlos. Hola Carolina, estoy iniciándome la animación. Me decanto por el stop motion porque me gusta y me parece una buena forma de comprender la animación en todo su conjunto. Me parece dificilísimo el stop motion, me parece maravilloso pero dificilísimo. Más adelante me gustaría especializarme en modelador 3D. ¿Cómo funciona el VFX en stop motion? Pues es que el stop motion es un mundo aparte. El stop motion no es VFX, el stop motion usa VFX, porque sí que es verdad, si habéis visto, por ejemplo, Cubo, la película de Cubo y las dos cuerdas mágicas, toda la película es en stop motion, es decir, son marionetas, muñecos de plastilina que los animadores van moviendo poquito a poquito, hacen un fotograma, mueven, hacen un fotograma, mueven, y hacen 24 fotogramas por cada segundo de animación, moviendo los muñecos a mano. Son muñecos de plastilina, son muñecos físicos. Entonces, lo que ruedan, que foto a foto, después sí que lleva algo de VFX, porque sí que lleva efectos, sí que lleva fondos, sí que lleva algo de iluminación, todo eso sí que se hace en VFX, pero el stop motion se hace a mano, no tiene nada que ver con el VFX. Yo no sabía ni por dónde empezar. Hace algún tiempo publiqué un vídeo de making ofs de Cubo, donde se ve a los artistas de stop motion moviendo los muñequitos y cómo los modelan y cómo los trabajan, los visten, los colocan, y me parece fabuloso. Pero son mundos totalmente diferentes, totalmente aparte. Entonces el stop motion hace uso del VFX, pero no es parte del VFX. Entonces es un arte aparte del que yo no sé ni cómo empezar. Es maravilloso. Si después te quieres especializar en modelador 3D, perfecto, pero son mundos muy diferentes. Los muñecos de stop motion se hacen, se esculpen, son modelos de plastilina, o sea que no es 3D. Sigo. Me dice Roland que gracias también a vosotros. Sí, me dice Roland, sí, era eso lo que te preguntaba con respecto a corrección del color final y VFX, pero digamos, si la peli se va a corregir en 3D, los de VFX, ¿qué tipo de archivo le envían? Ay, que se me va para arriba, no te puedo leer. Para corrección final, ¿qué tipo de archivo? Vale, tu pregunta es ¿qué tipo de archivo sacan en compo que les llega a los coloristas para corrección de color? No estoy segura. Edu, pregunta para ti. ¿En qué archivo exportáis en compo para pasar después a los coloristas? Es posible que haya más de una opción y eso es terreno de Edu, que ojalá lo tuviera aquí para que le pudierais hacer preguntas como compositor, pero como no lo tengo aquí, pues que os lo pueda contestar él. No estoy segura, fíjate. Como eso ya es parte del pipeline un poco lejano a mí, entonces sé que les pasan los materiales y obviamente son materiales gráficos en vídeo, pero no sé exactamente la extensión del archivo concreto. Edu me dice, ¿podrías mostrarnos la reel con el que lograste conseguir tu primer trabajo de cine? Sí. Todas mis reels, tanto mi corto animado de fin de estudio como todas las reels que he hecho desde que empecé a estudiar, están todas en mi canal de YouTube. Las primeras, obviamente, incluido el corto, me da un poco de vergüenza porque son las primeras y son los primeros trabajos que uno hace al salir de la escuela, pues os imagináis cómo son, ¿no? Entonces, eso, da un poco de vergüenza porque son muy básicos, son trabajos de alguien que acaba de terminar de estudiar y las primeras reels pues son mis primeros trabajos en donde juntaba las cosas de freelance y las cosas de mis pocas experiencias para intentar conseguir los siguientes trabajos.
Todas mis reels están en mi canal de YouTube, así que si tenéis curiosidad, sed benevolentes, porque son obviamente mis primeros trabajos y tienen el nivel que tienen, pero están todas ahí porque quiero que todo el mundo pueda ver que se empieza desde abajo. Se empieza desde pequeñito y se va creciendo, así que no las he quitado, ahí las tenéis. Cotilleadlas cuando queráis y así además podéis ver el proceso, ¿no? Desde mi corto animado, que fue lo primero que hice en 3D al salir de la escuela, hasta mi última reel de hace un par de años, que por cierto tengo que actualizarla, a ver si lo actualizo este año, para que veáis las últimas películas. Pues en medio hay un montón de trabajos y podéis ir viendo poco a poco la evolución que se ha ido dando. Así que, si tenéis curiosidad, ahí están. Sed buenos. Si me dejo a alguien, luego me escribís, que aquí tengo un jaleo que yo creo que esto se me va moviendo y se me van escapando gente. Me dice... Está genial el Animation Survival Kit. Es genial ese libro. ¿Cómo si no me acordaba yo del título? Me dice Juan, ¿qué recomiendas para introducirse en VFX? Soy editor de Final Cut y me gustaría empezar en VFX. Pues es que depende de dónde quieras. Si veis el esquema, veis toda la cantidad de departamentos diferentes que hay en VFX, todo lo que se hace en VFX y todo lo que os podéis especializar y lo diferente que es cada departamento de los demás. Entonces, para empezar en VFX, si lo que os interesa es el 2D, tipo Compo o tipo Matte Painting, que son departamentos que se consideran más 2D porque lo que generan es plano, trabajan en un entorno 2D, un entorno plano de foto, digamos de alguna manera, pues hay que empezar por ser buen dibujante y buen compositor. Y eso hay que especializarse en Nuke, por ejemplo, y en programas como Nuke, que son muy específicos para ese tipo de cosas. Si lo que os interesa es el entorno 3D, lo que hay que hacer es empezar a estudiar Maya o 3D Studio Max y empezar a comprender este tipo de programas, comprender los fundamentos de la animación, los fundamentos del modelado y saber conocer los fundamentos del cine, ¿no? Conocer los fundamentos del lenguaje cinematográfico y de la composición de una escena y ese tipo de cosas. Entonces, como os he intentado mostrar en el vídeo, el VFX es tan amplio y hay tantos departamentos diferentes y tantas diferentes profesiones y aptitudes necesarias y programas que hay que usar, que si lo que queréis es iniciaros, primero tenéis que saber más o menos si queréis mundo 2D o mundo 3D y empezar un poco a entenderlo todo, haceros bien generalistas, buenos generalistas, para después poder decidir qué os gusta y especializaros en una cosa que os gusta, que puede ser, pues eso, de todos los departamentos que os puse en el esquema, pues cualquiera de ellos. Más IT y más producción, acordaos. ¿Es viable trabajar en remoto para un estudio? Es raro. A veces se da. Los profesionales así muy grandes y muy buenos, sí que hay veces que trabajan en remoto para ciertos estudios en proyectos puntuales, sí que lo he oído, pero es raro. Normalmente estamos todos juntos en el estudio porque necesitamos podernos ver, necesitamos poder hablar y necesitamos eso, comunicación y fluidez. Entonces, alguna vez he oído que sucede, pero es raro, es difícil. Mira, Edu aquí contesta a Camilo. Camilo te contesta a Edu. Dice... Pueden salir errores de todo tipo en composición, como nos pasa a todos, al igual que en otros software, ya te digo. Y usan capas 3D, incrementa el tiempo de render. Solemos hacer pre-render de esas capas, si es posible, imagino que te refieres a render por partes. Y el tiempo de render no es tan largo como el de 3D, pero puede ser largo. En producciones grandes, al tener render frames, se puede reducir el tiempo de horas a minutos. Mira, Edu, ahí tienes la respuesta que pedía Camilo. Perfecto, gracias, Edu. Me pregunta Juan, ¿qué tan frecuente es la implementación de After Effects en los proyectos de cine? No se usa After Effects, que yo sepa. After Effects es un muy buen programa para trabajar para producciones menores y para hacer cosas freelance, ese tipo de cosas, pero que yo sepa, After Effects no se usa en las producciones de cine. Que yo sepa, no recuerdo haber... Sé que todos los artistas de efectos lo conocen y lo manejan, pero en el cine yo creo que no se usa. Es útil saberlo usar porque los programas que utilizan en cine se parecen, lógicamente, son del mismo estilo, pero que yo sepa no... ¿Qué tipo de estudios me pueden acercar más al departamento de Previs y de Layout? Hay empresas que se dedican solamente a Previs, como Third Floor, que están en Londres. Solo hacen Previs.
Hay algunos estudios que tienen departamento de Previs, otros que no. Nosotros, por ejemplo, no tenemos departamento de Previs porque lo encargamos a estudios como este que os he dicho en Londres, para que el Previs viene hecho directamente de ellos. Y layout, prácticamente todos los departamentos de VFX tienen departamento de layout, así que prácticamente cualquiera. En los estudios más pequeños, estudios de cine o estudios de productoras más pequeñitas, que hay muchas más que las grandes, normalmente se tienen generalistas, que son artistas que, claro, como tienen menos personas, pues tienen que saber hacer más de todo. Entonces los generalistas saben hacer más cosas y acaban teniendo que hacer pues, un poquito de modelado, un poquito de animación, un poquito de tal. Pero en general el layout es útil en casi cualquier estudio. A ver... Mira, Edu contesta a Juan Cristóbal sobre el Nuke. Voy a seguir bajando porque si no... ¿Cuánto ganas? Me pregunta. Eso no se pregunta, eso no se cuenta. ¿Qué programas manejo? Maya, principalmente Maya. Cosa del 3D. Voy a intentar acelerar un poco porque no me quiero dejar a nadie. Y llevamos aquí ya 1 hora. Yo os agradezco mucho que estéis ahí, de verdad. Que esto a mí me agrada un montón. Edu sigue contando sus cosas. Leed todo lo que ponga Edu, que sabe mucho de esto de compo. A ver. Me dice una más. En la mayoría de los vídeos me dice Galo. Veo que comentas lo de enviar los currículums y estar luchando por encontrar una oportunidad. ¿Crees que podrías ponernos una lista de estudios de animación en 3D o rendering que conozcas para...? Vale, esto lo comenté en otro de los vídeos, lo vuelvo a comentar. Existe una página web que se llama CGMAT, creo que se llama, te lo pondré por ahí, Galo, que es una página en la que están todos los estudios de animación y de VFX del mundo en un mapa. Entonces tú puedes hacer zoom a la zona del mundo donde te interese y te aparecen todos los estudios como chinchetas, tú puedes pinchar y ver cuántos estudios hay, visitar sus páginas web y ponerte en contacto con ellos y mandarles tu material o lo que haga falta. Entonces es una página súper útil que ya existía cuando yo empezaba y que yo usé en su momento y que podéis seguir usando porque sigue existiendo. Entonces la buscaré y te la dejaré ahí, porque es muy útil para poder darles la lata a todos por igual. Me dice Daniel, ¿qué software es el más común en producciones grandes? Ya lo hemos dicho, Maya. ¿Es recomendable iniciar de una vez el mismo software? Gracias por la atención. Saludos a Costa Rica. De nada, un placer. Maya y a veces 3D Studio Max. Pero en 3D principalmente Maya. En 3D. Si queréis estudiar 2D o si queréis dedicaros a otro tipo de departamentos, pues puede variar un poco. Pero para 3D en general Maya, para modelado ZBrush y para 2D pues Nuke y para efectos pues supongo que Flame y cosas así, pero principalmente Maya, todos tenemos que conocer Maya. Me pregunta Héctor, que es mi sobrino, que está en Galicia, ¿cuándo vamos a hacer una película de niños? Pues es que en VFX no se hacen muchas películas de niños, lo que pasa es que, bueno, Héctor, tú ya vas teniendo una edad en la que las películas de superhéroes ya son para ti perfectamente y estamos haciendo muchas películas de superhéroes. De hecho, estamos terminando Power Rangers. Power Rangers es más para gente de tu edad, Héctor, que de la nuestra, aunque a nosotros nos va a encantar y vamos a ir igual a verla. Así que de niños no solemos hacer, de niños muy pequeñitos, pero para ya chavales de tu edad, de 10, 11, 12 años, perfectamente. Power Rangers va a salir en marzo. Si no me equivoco. En marzo sale Power Rangers, así que atentos. Y me dejaba alguien seguro. Soy retocador fotográfico en una agencia de publicidad, me dice Óscar. Hola, yo estoy pensando en migrar hacia el 3D. ¿Es muy difícil el camino? Todo depende de cuánto le quieras dedicar y difícil es un cambio, lógicamente. Es un cambio, pero si ya tienes ojo visual y ya tienes conceptos claros sobre composición, ese tipo de cosas y manejas el software como Photoshop y cosas por el estilo, pues cambiar de un software que no tiene del todo que ver, pero que es bastante intuitivo en lo suyo, pues no tiene por qué ser excesivamente complicado si le echas horas y le echas ganas, que es lo único que hace falta. Así que complicado, depende. Si es lo que te apetece, a por ello. Suerte. Y venga, que llevamos aquí 1 hora y tenemos que irnos a comer. Me dice Alejandro, hola desde España. ¿Hay modeladores solo para objetos props o son todos animadores? No, los modeladores, obviamente hay modeladores para... Los modeladores se suelen dividir,
aunque los hay que saber hacer de todo, ¿no? Pero cuando se especializan hay modeladores en props o en entornos, en environments, y modeladores de personajes. Incluso dentro de los modeladores de personajes hay muchos que se dedican a la cara. Hay modeladores faciales, porque en un personaje es lo más complicado de modelar, siempre es la cara, ¿no? Que es la que tiene que ser más expresiva. Así que dentro del departamento de modelado, sobre todo si es un departamento muy grande que se puede permitir especializar a la gente, ¿no? Y compartimentar a la gente, sí que se pueden separar entre environments, que suelen ser props y sets, y personajes, que a veces tienen su especialización, sus especialistas en facial. Pero hay que saber un poco modelarlo todo. Es un poco lo que nos decían en la escuela, yo me acuerdo que era modelado inorgánico y modelado orgánico. El inorgánico, pues eso, objetos, casas, coches, mesas, sillas, tazas y armas. Y el modelado orgánico, pues eso, piel, tela, pelo, animales, caras y ese tipo de cosas que se modelan un poco aparte. Incluso árboles es modelado orgánico porque no es modelado técnico. Así que hay dos mundos y sí que se puede especializar. Te volví a saltar, me dice Sharon. Perdonas. Esto se mueve muy rápido. A los que me he dejado intentaré contestaros después y si por lo que sea se me pasa, insistidme, ¿vale? Me escribís. Perdón. Ay. Se enfada. Dice, llevo 3 comentarios y me saltaste. Es que esto se va moviendo muy rápido. Me siento mal. ¿Cuál es tu especialización en el estudio que trabajas? Me dice Jordan. Layout. Carolina, ¿qué cualidades debe tener una persona en After Effects para cine? Como acabo de decir, After Effects no se usa mucho en cine. Si te refieres a efectos, las cualidades... ¿He mezclado 2 preguntas? Me estoy liando. Dame un minuto. Esto se mueve muy rápido. Ay, madre mía, madre mía, madre mía. Nombres de programas de efectos para cine. Voy a hacer un post concreto con todos los programas y con la bibliografía concreta de cada departamento para que no se me olvide nada y para daros la información correcta. Voy a hacer en estos días un post que trate sobre eso, ¿vale? Así que estaros atentos y así me da tiempo también a mí a hacerlo bien, que me está dando mucha rabia no tener tiempo ahora de contestaros a todos. Me pregunta Alejandro qué es más común, ZBrush o Madbox. Yo veo más ZBrush, pero al no ser modeladora no te sé decir si hay otros estudios donde haya otros programas que se den más. También lo veremos intentaré informarme bien para el post del blog. Sigo. ¿Dónde veo tu reel? Dejaré después un enlace a mi canal de YouTube, ¿vale? Que debería estar por ahí también, pero si no está a la vista, después os dejo ahí un enlace a mi canal de YouTube para que lo podáis ver todo. Sé que me estoy dejando gente, perdonadme. Mira, Adrián Castro dice: para el que preguntaba por los estudios y demás, este documento es una joya. Quien sea que lo haya publicado, Animation Industry Job Posting. No lo conocía, pero visitando, porque tiene muy buena pinta y seguramente a quien esté buscando cómo moverse y cómo buscar trabajo en el mundo de los VFX y todo esto, y la animación, puede serle útil. Así que le echaré yo un ojo también y darle, que Adrián nos lo ha dejado ahí. Muchas gracias, Adrián. A ver, saludos desde Venezuela. Me dice, soy de México, acabo de terminar mi carrera, quisiera aprender mejor tema de Archviz, algún lado donde tomar cursos aquí. En México la verdad es que no conozco escuelas en México. Sé que hay escuelas online, que se pueden obviamente, se puede estudiar desde cualquier punto del mundo. En México en concreto no lo sé. Si alguien conoce buenas escuelas en México sobre este tema, dejarlo en los comentarios o comentárselo a él, a esa, y le echamos una mano en esa información porque no lo sé. Me saluda desde Colombia, Camilo. ¿Quieres saber qué tanto se usa Houdini para FX? Sí que se usa, sobre todo para efectos. En VFX se usa Houdini más para efectos que para obviamente modelado o para animación o para layout. Pero sí que es cierto que Houdini se usa bastante. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Australia, en Happy Feet 2, parte de nuestro trabajo era la generación de las huellas que dejaban los pingüinos en la nieve. Entonces eso se consideraba final layout, no se consideraba layout del todo. Entonces parte del VFX lo hacíamos en Houdini. O sea que es diferente, no es tan parecido. Maya y 3D Studio se parecen muchísimo y Houdini es bastante más parecido, pero
pero con un entrenamiento básico, pues no fue tampoco demasiado complicado, así que sí que se usa Houdini. Muy bien, Camilo. La web de estudios, creo que era CGMap o CG Studio Map, te lo buscaré. CG Studio Map creo que es. Lo buscaré, lo busco y te lo dejo en el comentario para que no se te pase. Así me da tiempo a todo. De nada, Galo. Un placer. Es un placer, de verdad que sí. No me den las gracias, que me da cosa. Y me dice... De nada, esa. Sí, Houdini se usa mucho, es cierto, es cierto. Y mira, quien preguntaba por el... Gracias, Javi. Javi acaba de dejar ahí en la página web que os digo. CG Studio Map, efectivamente. cgstudiomap.org. Esa es la página con el mapa con todos los estudios de animación y de VFX del mundo, donde podéis ir viendo, haciendo zoom en vuestra ciudad o en el punto del mundo del planeta donde queráis. Podéis ir viendo cuántos estudios hay, escribirles a todos y darles la lata. Y mira, dice Edu, contestando a Galo, que After Effects no se usa apenas en composiciones de una película porque no soporta el peso de las composiciones complejas como Nook. Efectivamente, After Effects es un programa muy, muy útil en casa, en producciones pequeñas, en producciones amateurs o incluso en pequeños estudios, pero en los grandes estudios no se usa apenas. Yo no lo he visto nunca. No estaba segura de si en algún caso se podía usar, pero efectivamente no. Así que es muy útil de aprender porque es muy intuitivo y es fácil de tener en casa y es fácil de manejar en casa para proyectos propios y para ir sabiendo cómo funciona este tipo de cosas, pero en los estudios grandes se usa poco. Y Alejandro, luego te lo dejo yo, no te preocupes. Está un poco arriba, está 4 comentarios más arriba. Y me dice Sharon, que esta te la contesto y ya es la última, para que no se enfade conmigo Sharon, y ya lo dejamos aquí, que llevamos ya un muy buen rato. Me dice Sharon, ¿qué hay de la tableta gráfica Wacom? ¿Es mejor utilizar o invertir en un equipo especializado como Microsoft para diseño y animación? Yo tengo muchos compañeros que utilizan la tableta, muchos. Es muy especialmente para compo, para cosas en las que hace falta, para compo, quiero decir, matte painting, cosas por el estilo. La tableta, todo compañero que la quiere y que le gusta trabajar con tableta, la tiene en la mesa y es herramienta fundamental. Yo concretamente soy más de ratón, porque obviamente nos dan una opción a trabajar con la herramienta que queramos. Entonces, algunos de nosotros somos más de ratón y no tanto de tableta, pero la tableta, y usamos Wacom, que yo recuerde no hay... Son grandes, obviamente son de las grandes que tienen buena precisión, pero no usamos aparatos especiales. Son ordenadores muy potentes, pero son ordenadores normales, nuestras pantallas normales, nuestros ratones normales y tabletas Wacom que son grandes, pero son tabletas normales que están en el mercado al alcance de todos. Así que si os gusta trabajar con tableta, Wacom es buena opción y la tenemos en el estudio perfectamente. Y bueno, y me saludan desde Colombia de nuevo. Hola, Lisan. Para hacer un buen tracking es recomendable grabar a alguna velocidad FPS. No creo que... no sé. Entonces depende del archivo de salida. Lisan, creo. Buena pregunta. Yo creo que no es necesario. Nosotros se suele trabajar siempre a una velocidad de fotogramas por segundo mayor de la que vaya a ser la final, porque así nos permite jugar con la velocidad del plano, pero no sé si influye para el tracking. Sospecho que no, pero lo miraré. Mira, dice Jordan, por mi experiencia en tracking los FPS altos ayudan mucho, pero consumen mucho más tiempo de análisis. Efectivamente ayuda si tienes más frames en la animación y a nosotros también nos ayuda cuando siempre grabamos a más frames por segundo de lo que se va a proyectar, por eso, porque después podemos jugar arriba y abajo o en la velocidad y darle al plano un aspecto en ese sentido también que nosotros queremos hacer, y parece ser que en tracking también ayuda bastante. Gracias, Jordan. Así que, pues eso, lo que pasa es claro, cuanto más frames por segundo grabas, más fotogramas tienes, más pesa el archivo, más cantidad de material tienes que manejar, así que hay que encontrar un nivel de fotogramas por segundo óptimo, encontrar el equilibrio óptimo para que, sin que te explote el ordenador, el trabajo te sea sencillo, ¿no? Y eso nos pasa a todos en todos los departamentos. Y esta es la última ya. Me dice Gisette, ¿qué cualidades debe tener una persona para entrar en el mundo de la animación? Saludos desde Montreal. ¡Hola! Mundo de la animación. Pues
la animación, si te refieres a ser buen animador, un buen animador tiene que ser un muy buen observador. Un animador va siempre fijándose en cómo las cosas se mueven, en qué ciclos, en qué movimientos, en qué... Hay que ser muy buen observador de la realidad porque luego hay que imitarla. Y al que te tiene que gustar esto, lógicamente, y eso, saber observar y saber imitar. Hay animadores que son muy buenos actores porque tienen que acabar haciendo ellos para referencias delante de una cámara lo que después quieren animar. Así que ser muy buen observador y tener muy buen ojo gráfico, lo cual es un poco extenso a todos los profesionales que nos dedicamos a algo gráfico, no ya solamente al cine, y que te guste esto. Paciencia. Los animadores tienen que tener mucha paciencia también. Y saber que el trabajo es meticuloso y que requiere atención y tiempo, pero no mucho más. Empezar y si te gusta, pues a seguir. Y me saludan desde Denver, hola José, y desde Colombia de nuevo, hola Edgar. Y si os parece, aquí lo dejamos porque sé que me he dejado a alguno de vosotros y de antemano os digo que lo siento mucho, que sois muchos y que me alegra un montón que estéis ahí todos, que voy a seguir trabajando en vídeos educativos. Quiero hacer... el próximo vídeo va a ser un poco más artístico, no tan técnico. Quiero ir alternando vídeos técnicos con vídeos artísticos para que no sean siempre temas aburridos técnicos del VFX. Entonces, el próximo va a ser un pelín más artístico respecto al cine y así nos vamos alternando para que haya un poquito de todo. Y cada de vez en cuando hacemos uno de estos en directo y para ir contestando vuestras preguntas, y intentaré traerme gente que pueda contestar preguntas de otro tipo también conmigo para que exprimáis los conocimientos de otros. Y nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que sigáis haciéndome preguntas, que haré lo posible por contestaros a todos y que nos vemos por las redes, ¿vale? Muchos besos, que tengáis buen fin de semana y a disfrutar. Nos vemos en el cine.